Hace ya más de un siglo que el Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Se sabe que colisionó con un iceberg y que se hundió en menos de 3 horas. Todos conocemos su historia, pero para el que aún no esté familiarizado con el barco, le recomiendo que se vea este documental, Titanic al detalle, donde se cuenta la historia desde su creación hasta el legado que ha dejado en nuestros días. La tragedia del Titanic se llevó consigo 1.500 vidas. Pero a nadie se le achacó la responsabilidad del desastre, no hubo culpables. En las dos investigaciones posteriores, una británica y otra estadounidense, no se establecieron culpabilidades o negligencias ni al capitán, ni a los oficiales, ni a la empresa constructora, ni al diseñador, ni al propietario de la naviera. En la necesidad de encontrar respuestas que den sentido a lo ocurrido la noche del 14 al 15 de abril de 1912, han surgido en este último siglo todo un mar de leyendas, historias, relatos y conspiraciones. Hoy vamos a ver una de las leyendas más populares y quizás la más antigua que aún hoy se mantiene fuertemente viva. La momia del Titanic. Comencemos. La llamada momia del Titanic en cuestión era la de una mujer, una sacerdotisa a la que se le había levantado un templo en la ciudad de Tebas, el Templo de los Ojos. No se conoce su nombre, pero sí se sabe que era una sacerdotisa del dios Amón-Ra, y el sepulcro en el que se halló fue construido por el faraón Amenofis IV, Akenatón, marido de Nefertiti y padre del famoso Tutankamón. Al morir, su cadáver fue momificado y depositado en un hermoso sarcófago de madera preciosamente tallado. En respuesta a una orden faraónica, el ataúd quedó herméticamente guardado en una bóveda oculta a orillas del Nilo, en la ciudad de Tebas, lo que hoy es Luxor. Cuenta la leyenda que en la década de 1890, 4 amigos oriundos de Inglaterra llegaron a la tierra de los faraones como turistas a pasar unas vacaciones, y decididos a volver a Londres portando consigo algún recuerdo de lujo de estas tierras. Todos ellos gozaban de una excelente posición económica, incluido Thomas Douglas Murray, quien realizaba viajes anuales a Egipto. Pero en el Cairo no había nada excepcional que pudieran conseguir. Muchos de los objetos que veían estaban ya en manos del gobierno egipcio y por tanto era muy complicado sacarlos del país. Ya contaban con objetos similares entre sus pertenencias, pero en esta ocasión deseaban algo más suntuoso, misterioso y exótico, aunque todo apuntaba que esta vez no lo iban a conseguir. Sin embargo, corría cada vez más el rumor de que se estaban haciendo nuevos e importantes hallazgos en Luxor. ¿Tesoros en Luxor? Donde todo parecía apuntar que podría haber alguien dispuesto a sacar tajada de los descubrimientos evitando a las autoridades, lo que sería una ventaja para los 4 amigos, ya que de otra manera sería imposible llevarse ninguna reliquia más allá de las arenosas tierras egipcias. Al día siguiente partieron desde el Cairo recorriendo la vera del río Nilo en dirección sur hacia el Alto Egipto. Ya en Luxor, un intermediario entre los mismos y un grupo de egipcios y franceses dedicados a profanar y robar tumbas para comerciar ilegalmente los botines obtenidos, les informó de que había algo a lo que podían echar un vistazo. Al caer la noche, fueron conducidos por unas grutas subterráneas que se extendían cientos de metros hasta llegar a una habitación, donde vieron el sarcófago de una momia ricamente ornamentado con su momia completa. También les llamó la atención un amuleto que tenía una inscripción que decía así: Despierta del sueño en que te sumiste. La mirada de tus ojos triunfará sobre tus enemigos. Hechos los acuerdos con los profanadores y otros corruptos, se las arreglaron para sacar casi todos los objetos que en aquella habitación había. Todos se mostraron ansiosos por adquirir la momia, pero a fin de salvaguardar su buena amistad, decidieron comprarla entre todos y echar a suerte los turnos de pertenencia.
el que fue elegido para ser el primer propietario, se encargó de que llevasen la momia esa noche consigo a su hotel. Lo último que se supo de él es que sin mediar palabra ni pretexto ninguno, se adentró solo en el desierto para no volver a ser visto jamás. Por tanto, la momia cambió de manos y le tocó el turno al segundo del grupo, quien a partir de ese momento vería cómo su vida se iba al traste por momentos. Ya en Londres, su suerte cambiaría y perdería su dinero apostando una y otra vez en las carreras de caballos. Estos y sus jinetes, que habían sido claros favoritos hacía unos meses, ahora sin embargo perdían estrepitosamente o se lesionaban. Incluso algunos caían en la pista sin motivo alguno. Acabó emigrando a los Estados Unidos, donde sus inversiones en algodón también le fueron mal. La mala fortuna parece que también contagió a su familia hasta el punto de perder todas sus tierras. Parece ser que, tal como creían los antiguos egipcios, los muertos volvían a la tierra para ejecutar actos de venganza sobre los profanadores, y tal vez los despojos de la princesa tenían enquistados un misterioso poder maligno. Tras pasarle el turno a Murray, este volvió de nuevo a Luxor, donde un buen día que estaba cazando, la escopeta se le escurrió disparándose sola y alcanzándole justo debajo del hombro. A duras penas consiguió que su acompañante le hiciera un torniquete, lo que le permitió ser llevado al Cairo, donde acabaron amputándole el brazo. Fue a raíz de este accidente cuando Murray decidió deshacerse de la momia y traspasarla al último de sus compañeros de viaje. El cuarto integrante del grupo era Arthur Weller, quien tampoco se libró de la maldición de la momia. Cuando llegó a Inglaterra, el banco chino donde guardaba su capital había quebrado dejándolo completamente arruinado. No solo eso, unas fiebres le dejaron casi inválido y para colmo de males su hija falleció. Weller donó la momia al Museo Británico de Londres, donde un periodista gráfico quiso investigar la historia de la maldición sacando una fotografía al sarcófago con la esperanza de descifrar los textos y descubrir de quién se trataba. Cuando el fotógrafo reveló el negativo, en este aparecía el rostro humano de la sacerdotisa invisible a simple vista. El fotógrafo moriría a los 15 días en extrañas circunstancias. El mismo día en que la momia llegó al museo, extraños sucesos comenzaron a manifestarse. El camión que transportaba la momia, estando aparcado y sin que hubiera nadie dentro, se abalanzó marcha atrás atropellando a un peatón que pasaba por allí y chocando con otro vehículo. Dos de los operarios que subían las escaleras con la momia a cuestas sufrieron también su furia. Uno de ellos, al tropezar con un escalón, se rompió una pierna, y el otro, siendo aún un hombre bastante joven, murió de un infarto 2 días después. También en el museo se sucedieron los infortunios. Una vez colocada la momia en su sala correspondiente, los guardas informaron que por las noches escuchaban golpes y lamentos desgarradores que provenían del citado sarcófago. Un trabajador de la limpieza tuvo la osadía de pasarle el plumero a la cara de la momia de una forma jactanciosa con la intención de provocar la risa de los demás. 2 días más tarde su hijo moriría de sarampión. Por petición de los asustados trabajadores del museo, la momia se trasladó de la sala de egiptología a uno de los sótanos, para que permaneciera aislada y alejada de los mortales a fin de evitar el influjo perverso que emanaba. El encargado de la operación de traslado fue hallado muerto en su despacho días después. La dirección del museo tomó la decisión de vender la momia. Al poco tiempo, Lord Canterville, un coleccionista privado, adquirió el maléfico sarcófago y lo llevó a su residencia de Londres. Siendo este un fanático de las ciencias ocultas, invitó a la famosa ocultista Elena Blavatsky, quien desconocía lo que iba a ver en casa de su anfitrión. Sin embargo, nada más llegar, Blavatsky sintió una presencia perturbadora escondida en algún lugar de la casa. Madame Blavatsky tuvo la oportunidad de examinar la momia y afirmó sin duda alguna que la misma era una fuente de maldad muy poderosa, aconsejando al nuevo propietario que lo mejor que podía hacer era deshacerse de ella cuanto antes por su propio bien. El consejo fue acatado de inmediato, y el hombre se la vendió a un arqueólogo norteamericano, quien, queriendo llevársela a su país, se las ingenió para embarcarla en el nuevo buque que partía hacia Nueva York. Este era el RMS Titanic. Se cuenta que el maléfico sarcófago no se transportó en la bodega de carga como el resto de la mercancía, sino detrás del puente del mando del capitán Edward John Smith.
¿Podría haber ejercido la momia un influjo pernicioso sobre el capitán Smith y su primer oficial Murdoch? Según sus allegados, el comportamiento del capitán Smith con los miembros de la tripulación fue autoritario e impropio de un hombre cuya cordialidad era bien conocida por los suyos. ¿Se vengó Amon-Ra? Aquí bien podría terminar la historia de la maléfica momia, hundida en el océano Atlántico junto al Titanic. Sin embargo, si algo tienen las leyendas es que son moldeables y continuables. La leyenda se amplió y los rumores sirvieron para culpar a la momia de más desastres marítimos. Así que se cuenta que la fatídica carga flotó hasta la superficie y acabó en un bote salvavidas. Más tarde sería recogida por un barco de salvamento que transportó el féretro a los Estados Unidos. Allí esperaron instrucciones del americano, que por suerte no había subido a tiempo al barco y aún seguía en Inglaterra. Pero la maldición continuó sembrando desgracias en el continente americano. Una oleada de terremotos, así como de otro tipo de catástrofes, parecía que se cebaban ahora con el país de las oportunidades. Así que ahora el temeroso propietario del artefacto de la mala suerte, convencido de que la maldición era auténtica, reconsideró su compra e hizo que la devolvieran de nuevo a Egipto. El sarcófago se embarcó a bordo del RMS Emperatriz de Irlanda, pero el transatlántico sería embestido por un carguero noruego de carbón, el SS Stortat, en el río San Lorenzo el 29 de mayo de 1914 y se hundiría con la pérdida de 1015 vidas humanas. Una vez más, el sarcófago flotó y fue recuperado. Amon-Ra volvió a sobrevivir otra vez. El sarcófago desembarcó en Alemania, donde más tarde un alemán lo compraría en una subasta y se lo entregaría como presente al Kaiser Guillermo II. Un año más tarde comenzaría la Primera Guerra Mundial. En un último intento de eludir la maldición, la momia de la mala suerte fue colocada de nuevo en otro transatlántico, comenzando su retorno a Egipto. El barco, el RMS Lusitania. Este sería torpedeado por un submarino alemán en aguas irlandesas el 7 de mayo de 1915. Se decía que el Lusitania transportaba armas aparte de pasajeros, motivo por el cual los submarinos alemanes andaban a su acecho, aunque quizás se tratase de una maniobra para deshacerse definitivamente de la maléfica momia. Cerca de 1.200 personas perdieron la vida en el naufragio. Se cree que la momia y el sarcófago de la sacerdotisa de Amon-Ra se hundieron con el barco y allí permanecen. Es una historia digna de una película de terror, pero nada más. Lo cierto es que la momia de la mala suerte existe, aunque no es una momia. Se trata en realidad de un sarcófago policromado de madera y yeso de la 21ª dinastía hacia el 950 a.C. Esta tabla es un largo tablón de madera que presenta en relieve el rostro de una mujer, y las manos cruzadas sobre el pecho del difunto a modo de protección sobre la momia antes de cerrar el ataúd. Contiene figuras de los dioses, símbolos sagrados de Osiris e Isis, y en los pies, dentro de una urna coronada, un cartucho de papiro con el nombre de Amenofis I, uno de los primeros reyes de la dinastía XVIII y gran benefactor de los sacerdotes de Amón en Tebas. Conserva unos colores brillantes, si bien el tiempo transcurrido y el barniz empleado han terminado por darle el tono anaranjado propio de los ataúdes del tercer periodo intermedio. Su identidad no se conoce, dado que las breves inscripciones jeroglíficas que contienen solo muestran frases religiosas omitiendo la mención del nombre de la persona fallecida. La alta calidad de la tapa indica que el dueño era una persona de alto rango. Era habitual para tales damas participar en los rituales musicales en el templo de Amon-Ra. Por lo tanto, las primeras publicaciones del Museo Británico acerca de la momia la describen como una sacerdotisa del dios Amon-Ra.
La tabla fue donada al Museo Británico en julio de 1889 por la señora Warwick Hunt de Holland Park, Londres, en nombre del señor Arthur Weller. Puede encontrarse en la web del museo buscándola por su número de registro o escribiendo Unlucky Mummy, la momia que trae la mala suerte. La tabla de la momia se exhibe actualmente en la sala 62. Se puso a la vista del público en 1890 y haya permanecido desde entonces, con la excepción de los periodos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que fue retirada su caja de seguridad. Nunca había salido del museo londinense hasta 1990, cuando formó parte de una exposición temporal celebrada en 2 sedes, en Australia y en Taiwán. La momia a la que pertenecía el sarcófago se dice que debió quedar en Egipto, ya que nunca formó parte de las colecciones del Museo Británico. Una vasta red de mitología se ha desarrollado en torno a ella. Se ha relacionado con lesiones, muertes y desastres a gran escala, tales como el hundimiento del Titanic en 1912, ganándose así el apodo de la momia de la mala suerte. Ninguna de estas historias tiene ninguna base en la realidad, pero de vez en cuando la fuerza de los rumores da lugar a una avalancha de preguntas sobre el tema. Para empezar, Elena Blavatsky murió en 1961, con lo cual no pudo examinar la momia en 1912 como reza la leyenda. Sobre todo después de estar años pasando de mano en mano, y si consideramos que en la tabla solo hay dibujos sin texto, podemos comprender la fiabilidad del relato. Por supuesto, no hay ninguna momia en el manifiesto de carga del Titanic, ni esta fue nunca encontrada. Pero entonces, ¿cómo llega esta tabla a convertirse en la momia que trae la mala suerte y a relacionarse con desastres como el del Titanic? Pues en mi opinión la historia tiene 2 partes que se unieron en el tiempo. La primera tiene que ver con la mala suerte de la momia en sí, y la segunda con la implicación de la momia en los desastres marítimos como el del Titanic. El único relato que tenemos sobre la momia sale de boca de uno de sus protagonistas, Thomas Douglas Murray, y lo hallamos en las actas del club al que pertenecía Murray, el Ghost Club. Creado en 1882, este club reunía a sus miembros una vez al mes, donde celebraban una cena, al final de la cual los comensales debían relatar una historia de fantasmas o hechos sobrenaturales. Los miembros tenían la obligación de guardar el secreto y de narrar una historia una vez al año, siempre experiencias propias o de fuentes contrastadas. Fue en 1900 cuando Douglas Murray narró a sus compañeros de cena la trágica historia en Egipto. Según contó y quedó reflejado en las actas, la momia la compró Weller, y desde entonces su suerte en las carreras de caballos se esfumó quedándose en bancarrota. Sin embargo, hasta aquí no había nada maldito o misterioso, solo la historia de un ludópata. Quizá por eso adornó su relato con añadidos de su cosecha como la peculiar historia de la fotografía. Por lo que respecta a la llegada de la tabla al museo, el único testimonio que se conserva sobre su recepción se lo debemos a Henry Rider Haggard. El autor de Las minas del rey Salomón narra en su biografía esta historia. Un día Wallis Budge, egiptólogo reconocido que trabajaba para el Museo Británico, aceptó recibir a un caballero quien le ofreció la tabla, cosa que aceptó claramente. Justo en ese momento su visitante estalló diciendo: «Gracias por hacerse cargo. En su interior hay un espíritu que se aparece». Tras ello salió de la habitación y Budge no volvió a verlo. Así que la tabla llegó al museo con la reputación de llevar calamidades, enfermedades y desastres a quien tuviera que ver con ella. Hasta 1904, aparte de Wallis Budge y los interesados, nadie más conocía la historia de la maldición. Fue en ese año cuando el conservador del museo le comentó la anécdota al intrépido periodista Bertram Fletcher Robinson, quien envió una nota al egiptólogo solicitando ver la tabla de la momia. El resultado de sus pesquisas en el Museo Británico fue un artículo publicado en el Daily Express con el título de una sacerdotisa de la muerte, la extraña historia de un ataúd egipcio. Fue un artículo de éxito que llegó a los Estados Unidos, pero la trayectoria de Robinson quedó truncada en 1907 por el tifus. Tiempo después, un periodista, recordando el éxito del artículo sobre la momia de la mala suerte y la muerte a destiempo de su redactor, no tuvo escrúpulos en mezclar ambos sucesos y publicar la historia bajo seudónimo en el Pearson's Magazine. Poco le importó que se conociera la causa de la muerte de Robinson, o que ésta se hubiera producido 3 años después de publicado el artículo. El caso es que este artículo de 1909 despertó en William Stead, periodista y defensor del misterio y del espiritismo, el interés por reescribir la historia que ya había conocido antes del propio Murray,
cuando este lo había invitado al Ghost Club, pues ambos participaban en los mismos círculos espiritistas de entonces. Y aquí se empiezan a atar algunos de los cabos, pues Stead había reservado un pasaje en el Titanic. Rápidamente encargó la distribución a una agencia y esta alcanzó una difusión mundial. Las cartas conservadas en los archivos del Museo Británico así lo demuestran. Lógicamente, al ver la dimensión que alcanzó la leyenda urbana tras la publicación del artículo de Stead, Wallis Budge escribió una nota explicativa de toda la historia en que dejaba claro que la tabla de la momia fue traída al museo por Weller y que el único responsable de la historia de las desgracias de Weller y de su familia era solo Murray y no la momia. Pero esto, lejos de aclarar las cosas, dio más bombo y platillo al asunto. Cuidado, la momia está aquí. Durante la noche del 12 de abril de 1912, varios pasajeros se entretuvieron contando historias de fantasmas en el salón de fumadores de primera clase, y una de estas historias inspiró al periodista Stead a contar a sus compañeros de viaje la historia de la momia maldita. Entre otros, se encontraba Frederick Seward. Según Stead, suponía una gran amenaza que la momia maldita viajara en el buque con dirección a los Estados Unidos. Incluso llegó a decirles que todo aquel que contara la historia tendría un final terrible. Frederick Seward, el único de los oyentes que sobrevivió al hundimiento del barco, se negó a repetir la historia de la maldición para no tentar a la suerte, pero describe vívidamente cómo un pasajero llamado William Stead les había contado la historia de la maldición de la momia egipcia la noche antes de que el Titanic se hundiera. Esta historia se publicó en un libro de recopilación de testimonios de los supervivientes del Titanic. La segunda parte de esta historia bien pudo venir en forma de asociación mental. Curiosamente, existe una excelente prueba de que en algún momento entre 1912 y 1916 una determinada persona se refirió a la asociación mental simple y llanamente creando una leyenda en la que una maléfica momia iba a bordo del Titanic. La autobiografía de Margaret Murray, escrita por Peter Underwood, conocido investigador británico de lo paranormal, cuenta cómo conoció a esa pequeña gran dama. Underwood vio una vez esta fotografía de 1908 que mostraba a Margaret cortando una momia y se interesó por ella. Margaret parecía haber llevado una vida muy interesante. Consiguió su doctorado en una época en la que las mujeres que lograban esas cosas eran consideradas poco menos que brujas. También estaba interesada por la egiptología y pasó gran parte de su tiempo en la tierra de los faraones. La razón por la que esta mujer nos interesa es porque Margaret Murray siempre mantuvo que ella creó la historia de la momia maldita a bordo del Titanic. Margaret le contó a Underwood que una mujer científica distinguida le había confesado una vez que creía en el ocultismo. Esta le había pedido que le contase la verdadera historia del sarcófago maldito del Museo Británico. Así que Margaret decidió que si la mujer quería una buena historia, había ido al lugar correcto. Dando rienda suelta a su vena traviesa, Margaret Murray comenzó a inventarse una historia emocionante en beneficio de la científica distinguida. La dijo que el personal del museo se alarmó tanto por estos percances que sustituyeron el sarcófago original por una réplica. Nadie notó nada extraño, hasta que un arqueólogo estadounidense detectó el engaño y amenazó con denunciar el fraude. El museo explicó la razón de la sustitución y el americano, que divertido por la superstición y lo pintoresco del relato, se ofreció a comprar el sarcófago original. El museo aceptó la oferta y el nuevo propietario embarcó el sarcófago en el Titanic para enviarlo a los Estados Unidos. El resto ya lo sabéis. Margaret le contó a Peter Underwood que sentía que había creado una historia bastante buena. Se divertía constantemente contándosela a otras personas como si fuera verdad. Inevitablemente, muchas personas creyeron la historia de Margaret y la leyenda no tardó mucho en expandirse. 4 años después del hundimiento, la historia sobre que el desastre del Titanic había sido causado por una momia maldita se había generalizado. La leyenda de la maldición del Titanic aún se mantiene fuerte después de más de un siglo, pero como podemos ver, no es más que eso, una leyenda. Aún así, esta historia nos demuestra que sigue repercutiendo en el subconsciente del hombre moderno la sugestión y atracción por la milenaria cultura egipcia, como si se negara a desaparecer de la mente humana.